Bueno, una primera respuesta tal vez breve, como para dar un primer pantallazo. ¿Qué fue el Mayo francés? Bueno, el Mayo francés, en realidad, lo que consiste al principio es una revuelta estudiantil, espontánea, que surge en las universidades. Decimos siempre Mayo francés, pero en realidad se inicia en marzo, ¿sí? Con el movimiento del 22 de marzo. No se inicia en sus principios en la universidad en París, centralmente, sino en Nanterre, una universidad que estaba alejada de París a unos kilómetros, en donde los estudiantes van a tener varios reclamos. Los reclamos van a venir desde costumbres que sucedían cotidianamente en la universidad, cambios con pedido de mayor participación dentro de política dentro de la universidad, reclamos de libertad de expresión política en el campus de la universidad, y va a venir reclamos de costumbres, ¿no? De un grupo, estamos hablando de una generación muy fuerte de jóvenes de la década del 60, ¿no? Estamos en el 68, pero ya es una década del 60 en el cual los jóvenes tienen mucho protagonismo a nivel internacional, no solo en Francia. Y algunos de los reclamos van a venir desde, por ejemplo, que en el campus estaban divididos los hospedajes en el sector de mujeres y en el sector de hombres. Habían logrado que las mujeres pudieran transitar durante la parte del día y cuando querían a veces a la noche en el hospedaje de los hombres, pero los hombres no podían ingresar en el hospedaje de las mujeres. Estaban pidiendo cambios con respecto a eso, cambios en la libertad de vestimenta. Los jóvenes del 60 es la necesidad de vestirse de jean, las mujeres de minifalda, y la estructura de la universidad era una estructura, podríamos decir, no medieval, pero una estructura bastante cerrada, autoritaria, en el cual no tenían tampoco participación en las cátedras y los estudiantes estaban pidiendo una mayor participación. En realidad ese movimiento de marzo surge con fuerza en el sector de sociales de la Universidad de Nanterre, donde va a haber un protagonista central que estaba estudiando sociología en ese momento, que es Daniel Cohn-Bendit, que va a ser el que va a poner mayor fuerza a estos reclamos, en un principio en marzo, ¿sí? Y al mismo tiempo, junto con estos reclamos de cambios de costumbres, de estructuras mismo de la institución universitaria, hay otros ejes que se cruzan, que son también algunas cuestiones de lucha más política, ¿no? Claro, porque hasta ahora lo que estás contando tiene que ver con reclamos estrictamente universitarios y de la vida en la universidad, pero había otros temas en el aire, ¿no? ¿Cuál era la situación política en Francia en ese momento? Digamos, ¿en qué contexto surgen estas propuestas más allá del ambiente universitario? Claro, el contexto, en realidad también hay un contexto internacional, ¿no? Que hace presión en la mayor parte de los países. Primero es las cuestiones de la guerra de Vietnam, ¿sí? Tomar una posición con respecto a eso, antibelicista, en contra de la lucha de Estados Unidos en la zona de Vietnam. Entonces hay un fuerte reclamo de sectores estudiantiles en contra de esta guerra, lo cual va a generar bastantes disturbios en algunos lugares de empresas americanas en París. Va a haber algunas manifestaciones de los estudiantes que van a tirar piedras, van a hacer manifestación, por ejemplo, en la sede de American Express en París, y esto va a generar las primeras movilizaciones policiales en contra de estas manifestaciones, los primeros estudiantes que son encarcelados, ¿sí? Y esto se va haciendo cada vez más candente en París. Pero también en Nanterre lo que comienza a ver es distintas asambleas que los estudiantes espontáneamente comienzan a realizar, en las cuales se reúnen, charlan sobre estas cuestiones antibelicistas, sobre la cuestión de Vietnam, una postura no estalinista, podríamos decir, alejándose de esa posición comunista estalinista y acercándose muchas veces a lo que es esta idea maoísta, ¿no? De la revolución cultural que había iniciado Mao ya hacía unos años antes. Y esto empieza a ser cada vez más potente en la universidad, y la Universidad de Nanterre, el decano, el rector, no quiere estas cuestiones, porque había dos posiciones, cuestiones que estudiantes que apoyaban antibelicistas, las cuestiones de Vietnam del Sur, la no intervención de Norteamérica, y había, por supuesto, un sector estudiantil, podríamos decir, más fascista, ¿no? Neofascista. Entonces comenzó a haber ya enfrentamientos entre los mismos estudiantes, ¿no? Tenías enfrentamientos fuera de la universidad, donde intervenía la policía, estudiantes encarcelados, enfrentamientos entre los mismos universitarios, y el decano de la Universidad de Nanterre, el señor Gripin, decide cerrar la universidad. En abril, esto había comenzado en marzo, en abril decide cerrar la universidad, dice hasta junio, que son los exámenes, volvemos a abrir, y esto va a generar
mayor efervescencia del alumnado, que va a decidir trasladar el reclamo a la Sorbona. Eso ya es en el centro de París. Otras universidades empiezan a cumplir un rol en esta protesta, otras universidades. Claro, en distintos sectores de París, ¿sí? En Lyon, en Estrasburgo, empieza a haber distintas, pero especialmente todo lo que era el reclamo de Nanterre se traslada a la Sorbona, ¿sí? En la Sorbona, en el centro de París, comienza a haber ya estas asambleas, se trasladan a la Sorbona, comienza a haber reclamos, se mantiene estas movilizaciones que comienza a haber, estos enfrentamientos entre alumnados de sectores más fascistas con estos enfrentamientos de este sector alumnado que tenía un gran matiz, era un mosaico de alumnados, ¿no? Porque estaban los que estaban en reclamo en contra de la guerra de Vietnam, los que reclamaban estas libertades nuevas de la universidad, estas reformas que estaban necesitando, ¿sí? Y los que buscaban la libertad plena. Y especialmente había el ministro de Educación de Francia, había decidido en el año 67 ya empezar a hacer algunos cambios en la universidad y quería, en cierto paso, encauzar la universidad hacia una idea más relacionada, que el alumnado se recibiera para trabajar en las empresas, una idea más industrial. Entonces el sector de sociales de la universidad se sintió, por eso digo, Daniel Cohn-Bendit de Sociología, el sector de Letras, se sintió menospreciado o que iban a perder, ¿sí? El encauce de sus carreras. Silvina, nombraste ya 2 veces a Cohn-Bendit y tenemos un informe que nos presenta a los dirigentes del mayo del 68. El colorado es uno de ellos, pero hay más, o el rojo, ¿no? Más precisamente. Te los presentamos. Estos son los dirigentes estudiantiles del 68. El espejo retrovisor de la historia nos muestra al mayo francés de 1968 en blanco y negro. Allí están, jóvenes, enérgicos, alzando su voz desde los megáfonos, Daniel Cohn-Bendit, Alan Chesmar y Serge July, los líderes de aquel levantamiento estudiantil. Con cada hoja del almanaque arrancada, asomaron las arrugas y fue aplacándose la rebeldía. Pero los 3 protagonistas, aunque de distintas maneras, siguieron vinculados a la vida pública. 2 de ellos asumieron cargos políticos. Daniel Cohn-Bendit, entonces jefe de las filas de los estudiantes de la Universidad de Nanterre, se desempeñó como diputado ecologista en el Parlamento Europeo desde 1994 hasta 2014. Alan Chesmar, ex secretario general de los profesores en 1968, fue inspector de enseñanza en el gobierno socialista de Lionel Jospin en los 90. Serge July, en cambio, se dedicó al periodismo. Uno de sus hitos fue haber fundado junto con Jean-Paul Sartre el diario Liberación. Debido al color de su pelo, a Cohn-Bendit le llamaban Dani el Rojo. Con el tiempo, los medios lo rebautizaron Dani el Verde por pasar de ser anarquista a militante ecologista. Ese joven insurrecto en épocas donde los estudiantes usaban camisas con cuello Mao, fue expulsado de Francia por el gobierno de Charles de Gaulle. Desencantado, en 2008 publicó el libro Olvídate del 68, en el que sostuvo que aquella sublevación sirvió para ganar algunas batallas civiles, pero que fracasó en el campo político. Hoy, Cohn-Bendit simpatiza con el gobierno de Emmanuel Macron. Alan Chesmar, luego de 1968, cumplió 18 meses de cárcel por militar en un partido ilegal, Izquierda Proletaria. Siempre estuvo vinculado al Partido Socialista. El ahora octogenario dirigente destacó en un reciente reportaje el imaginario revolucionario de su generación y afirmó que se trató de un movimiento que no debe juzgarse de forma aislada, sin tener en cuenta acontecimientos como las protestas contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles o la primavera de Praga. Serge July dirigió el diario Liberación en las épocas consagradas al progresismo. En la década del 80, intentó llevar el matutino hacia una ideología que hoy se podría llamar de izquierda socialdemócrata. Pero los capitales privados que entraron en el paquete de acciones no se lo permitieron. El empresario Edouard de Rothschild lo forzó a renunciar en 2006. Los ciudadanos franceses observaron este despido con la irónica resignación que provocan las causas perdidas. El heredero de un imperio financiero, desplazando a un referente del mayo del 68. Esa fue la historia de los dirigentes estudiantiles más importantes de la revuelta del 68. Me hablaste mucho, Silvina, de los estudiantes universitarios. En algún momento entra en escena el movimiento obrero.
¿De qué forma y por qué sucede esto? Sí, ya dije que de Nanterre pasaron a la Sorbona, es decir, ya están en París y ya estamos en mayo, porque esto habíamos dicho que arrancó en marzo, ya estamos en el 3 de mayo. Ahí comienza a haber varias manifestaciones. Hubo una muy importante donde comienzan las barricadas de los estudiantes, que va a ser a partir del 8 de mayo y hasta el 10 de mayo va a haber barricadas, va a haber un fuerte enfrentamiento entre la policía y los estudiantes, muchos heridos, esta idea de el sacar los adoquines, que era el arma que tenían los estudiantes, y a partir de esta violencia que utiliza la policía contra los estudiantes, comienza a haber una cierta solidaridad, primero entre lo que se va a hablar, los vecinos del barrio latino, que era donde se encontraba la Sorbona y donde se produce este gran enfrentamiento entre los policías y los estudiantes, y esto se comienza a expandir también hacia el sector obrero, el cual, por supuesto que también no estaba en una situación, de gran, podríamos decir, decadencia económica, ¿no? Los salarios eran muy bajos, muchas horas de trabajo, y el sector obrero, podríamos decir, no afiliado a los sindicatos, es el que comienza a tener una cierta solidaridad con los estudiantes que estaban siendo oprimidos, que estaban recibiendo violencia por parte de la policía, y comienzan a acercarse y a manifestarse junto con los estudiantes. Esto viene también, se explica de cierta forma, que gran parte de los estudiantes de Nanterre son de un sector, de un lugar industrial, donde están también en conexión con los obreros, es decir, había un conocimiento entre estudiantes y obreros. Así que después del 10 de mayo se unen los obreros, van a participar de las manifestaciones y a partir de los enfrentamientos con la policía van también a adherir los sindicatos, ahí ya comienza una gran movilización de obreros y estudiantes y se va a decidir realizar una huelga general, que fue una verdadera huelga general. Lo que se dice que fue la primera gran huelga general que tuvo Francia, en donde se paró el país, donde no funcionaron los transportes, donde no funcionó el aeropuerto, donde empezó a faltar cosas en los supermercados. Es decir, fue una gran movilización, una gran huelga, en donde ahí se unen estudiantes y obreros. Y es muy singular que una huelga general paralice un país a partir de una protesta estudiantil. Claro, ¿no? Pero también había esta idea, los estudiantes también tienen en la idea de cambio, también hay una cierta disconformidad con cuál es el futuro que a ellos les depara. Porque ellos piensan, ¿para qué yo estudio en la universidad? Y piensan, yo no quiero ser el ejecutivo de la empresa que oprima al obrero. Entonces ahí hay también una cierta acercamiento con la realidad del obrero, es decir, entonces hay una cierta solidaridad entre los dos sectores, ¿sí? La presidencia era la presidencia de Charles de Gaulle, claro. ¿no? Un héroe. 10 años ya hacía que estaba. Una figura importantísima del siglo XX. Claro. ¿Qué rol cumple de Gaulle en estos acontecimientos? Bueno, al principio... Lo vamos a presentar enseguida, pero brevemente contamos. Bueno, el general del ejército de Gaulle, que tenía primero una gran estima porque había sido el gran personaje de la resistencia durante la ocupación alemana, sabemos desde Londres todo lo que hizo de Gaulle, había llegado al poder en el año 58, se le pidió ayuda para poder calmar la situación que ya estaban sufriendo en Argelia, las revueltas en Argelia, que después termina con la independencia en el 62 que le da Charles de Gaulle, pero hacía ya 10 años que estaba en el poder. Desgastado seguramente. Sí, y para los estudiantes era un símbolo de una generación pasada. Lo que pasa con esta generación del 60 es que siente una gran brecha generacional con los padres. Claro. Es una generación que no pasó por las guerras, ¿sí? Y los padres sí pasaron por las dos guerras, muchos, y sienten cada vez mayores diferencias. Y De Gaulle era el representante de esa generación pasada. Si te parece, vamos a presentarlo. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién fue Charles de Gaulle, el presidente de Francia durante mayo del 68? ¿Quién fue Charles de Gaulle? Charles André Joseph Marie de Gaulle fue un general y máximo héroe francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue además el presidente que condujo al país hacia la refundación, pero también uno de los enemigos de las masas sublevadas durante el mayo del 68. Ejerció como militar, político y escritor, que se convirtió en el coloso de la reconstrucción de una sociedad arrasada por la guerra. Llegó a ocupar la presidencia de la República Francesa por más de 10 años. Se lo reconoce como el promotor de la reconciliación franco-alemana,
arquitecto de la Quinta República de Francia y una influyente figura en la construcción de la Unión Europea. Nació en 1890 en Lille, Francia. Era el segundo hijo de una familia católica, patriótica y nacionalista de clase media alta. De niño descubrió su vocación castrense. La academia militar lo esperaba para formarse y ya en 1913 se unió a un regimiento de infantería. La Primera Guerra Mundial le dejó varias heridas en el cuerpo. Su personalidad, influyente entre los oficiales, lo llevó a ocupar varios cargos militares durante el periodo de entreguerras. Llegó a ser secretario del Consejo de Defensa Nacional entre 1937 y 1940 bajo el mando del mariscal Pétain. La Segunda Guerra Mundial también lo encontraría en combate. En 1940, las fuerzas de defensa francesas resultaron insuficientes para repeler al ejército nazi. Y cuando París capituló frente a Hitler, De Gaulle escapó al exilio. Desde Londres fundó el movimiento Francia Libre, opositor al gobierno colaboracionista de Vichy. En 1943 trasladó su cuartel general a Argelia, donde se convirtió en presidente del Comité Francés de Liberación Nacional. Tras la recuperación de París, se convirtió en presidente provisional por 2 periodos sucesivos. Había vivido 2 guerras mundiales y ayudado a recuperar la libertad de su país. En 1946 se retiró de la vida pública por 12 años, pero una vez más, la historia lo convocó a la arena política y militar. En mayo de 1958 estalló una insurrección en la colonia francesa de Argelia que amenazó con llevar a Francia a una guerra civil. Este temor condujo a que De Gaulle regresara al poder. Tras la sanción de una nueva constitución, fue votado presidente de la nueva república el 21 de diciembre de 1958. En 1965 fue reelegido por un nuevo período. Pero lo que no pudo la guerra, lo pudo el Mayo francés. Si bien su partido político sobrevivió al clima insurreccional de las calles de París, ganando las elecciones, su imagen había sido golpeada por el movimiento obrero y estudiantil. En 1969, De Gaulle convocó a un referéndum que pedía la aceptación de una reorganización regional y una reforma del Senado. La consulta se presentó a los votantes como una elección entre la aceptación de las medidas o su propia renuncia. Las urnas dieron su veredicto en contra del viejo líder. El 28 de abril de 1969, 365 días después del comienzo de la revuelta, De Gaulle dimitió. Murió al año siguiente, y con él una parte del convulsionado siglo XX. ¿Tuvo que ver el mayo del 68 con el final de Gaulle en el poder, a propósito de lo que veíamos, Silvina? Sí, yo creo que sí. Y ya estaba desgastado la figura y el poder de Gaulle. En cierta forma, él intenta, en este fin del mayo francés, porque en realidad podríamos decir cuánto dura el mayo francés, se pone como fin los primeros días de junio. La Sorbona estuvo tomada hasta el 16 de junio, es decir, tuvo una extensión de duración más que el mes de mayo, ¿no? Y lo que hizo Charles de Gaulle es, bueno, tratar de buscar un acuerdo, y las revueltas se fueron mermando. Eso sí, cuando fue pasando este convulsión de mediados de mayo, esto fue mermando, se realizó un acuerdo que fue el acuerdo de Grenelle, en el cual se dieron varias pautas de mejoras de trabajo para los obreros. Esto en cierta forma gustó, hubo un 35% de aumento del salario, se redujo las horas de trabajo, hubo una indemnización por desempleo, el cual ya económicamente Francia estaba en decadencia, es decir, había un gran desempleo. Ahora, por lo que venís contándome, la sociedad francesa mayoritariamente apoyaba las protestas, claro. Entonces. Sí, lo que hubo fue un gran apoyo. Lo que se dice que quienes participaron del mayo francés, es decir, los estudiantes universitarios, los estudiantes de colegio, que también salen en reclamo, y dicen después ya también los padres de estos chicos también participan, y lo que se dice gran parte de la sociedad, es decir, la huelga fue de 10 millones de personas, es decir, estamos hablando de una gran participación que tuvo, y esto debilita en cierta forma la figura de Gaulle, el cual decide disolver el parlamento y llamar a elecciones, se producen las elecciones, y ya finalmente, ya al año del mayo francés, está renunciando De Gaulle a su puesto. Un poco ya nos contaste qué pasó en Francia después del mayo del 68, qué pasó en Europa y qué pasó en el mundo.
Bueno, en cierta forma, la década del 60 fue una década que estuvo marcado por las revueltas, ¿no? A nivel mundial. Si esto había iniciado, ya también tenemos antes un antecedente que es la Primavera de Praga, la cual comienza con esta idea de abrir a Praga o sacar a Checoslovaquia de ese encierro estalinista, pero con una cierta apertura, que es un poco lo que buscaban los sectores del alumnado de Francia y los jóvenes que adhieren a estas nuevas ideas comunistas, no endosadas en el estalinismo, sino con una mayor apertura, ¿no? Un nuevo socialismo, podríamos pensar, un socialismo europeo. Así que la Primavera de Praga va a ser esa primavera en donde Dušek busca una cierta apertura de libertades, de prensa, en el sector educativo, en la economía, pero que finalmente no va a dar sus resultados y va a terminar con los tanques entrando soviéticos a Praga y terminando con esa primavera. Pero el Mayo francés tuvo sus revueltas también de levantamientos de estudiantes en Estados Unidos, en dos universidades. En México. Sí, en México la matanza de Tlatelolco fue terrible. Y aquí en Argentina, si hablamos del Cordobazo del año 69, ¿podemos trazar una relación con lo que había pasado un año antes en Francia? Sí, la gran relación yo creo que viene de la década del 60 encuentra, y en este Mayo francés se ve, esta idea de la unión entre estudiantes y los obreros para el reclamo. Reclamo no solo de mejoras económicas, de mejoras de reformas de vida, de libertades. En el caso de nuestro país tiene una cierta relación también con la situación política que se está viviendo en nuestro país, que es bajo un régimen militar, que es la dictadura de Onganía, que había tomado el poder en el año 1966, lo cual gran parte de las libertades, porque se sabe que el gobierno de Onganía fue uno de los gobiernos más violentos, más fuertes a nivel censura, especialmente censura a nivel educativo, es decir, la noche de los bastones largos que sufren los docentes y estudiantes universitarios. Entonces, el cordobazo, que ya venía con un rosariazo, es decir, ya venían con movimientos estudiantiles donde estudiantes habían sido encarcelados, había habido problemas de censura, y esto conlleva un problema económico que está teniendo también Córdoba y a nivel Argentina en general, en el cual los sindicatos deciden realizar una gran huelga y marcha, y los estudiantes, especialmente el sector de estudiantes de la Universidad de Medicina, ahí es donde se comienza a poner en candente el cordobazo y esta unión entre obreros y estudiantes que van a salir a las calles, y va a ser un gran cordobazo. Brevemente, Silvina, porque no tengo casi más tiempo. Fue un fracaso, fue un éxito el Mayo del 68, un debate que sigue hasta la actualidad, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a nivel político, los mismos protagonistas como Daniel Cohn-Bendit, que está todavía en política, que estuvo en el Parlamento alemán, considera que políticamente fue un fracaso, ¿no? En el sentido de que no triunfó ese socialismo, ni ese pensamiento que ellos tenían. La guerra de Vietnam va a terminar muchos años después, es decir, no fue ahí en el momento, pero a nivel social y cultural yo creo que se produjo grandes cambios, ¿sí? Y por eso todavía queda en la memoria histórica de todos, ¿no? Es imposible de no olvidar.